Buenas tardes, profesora María Alejandra, quien le habla Miguel Zambrano. Realizo este video con la intención de hacer la defensa de mi tesis en lo que respecta al marco legal del arrendamiento de locales comerciales en el derecho civil venezolano. En la siguiente tesis, en la siguiente lámina, vamos a empezar con lo que es el planteamiento del problema, que le hemos denominado como introducción. Explicaremos el problema y lo que nos lleva a nosotros a realizar ese trabajo de investigación. Y es que vemos cómo, a pesar de que existe una reglamentación bastante avanzada, bastante explicada y muy bien basada, e incluso pudiésemos decir que bastante nueva, vemos que se siguen suscitando en nuestro país y en nuestra legislación problemas con respecto al arrendamiento de locales comerciales, problemas entre el arrendador y el arrendatario, que no deberían de existir, porque para eso tenemos una legislación bastante nueva, bastante progresista y que gracias a Dios no tenemos una. A falta de una tenemos dos, tres y hasta cuatro leyes que nos reglamentan lo que es las relaciones de arrendamiento. Arrendamiento, que es un término muy importante, como ya lo vamos a ver posteriormente, se trata de arrendar lo que son bienes inmuebles, a diferencia de alquiler, que se trata de los bienes muebles. Muy bien. Vemos que las leyes son producto de la evolución histórica, de la evolución de los pueblos. Y en nuestro país esa evolución se ha sido bastante tajante. Tenemos leyes desde el año 2014, desde el año 99 incluso teníamos una ley que comprendía todo lo que era el arrendamiento y luego se fue especializando de alguna manera. Pero los problemas siguen sucediendo. No logramos evitar que haya ese equilibrio, que es lo que busca el legislador al momento de crear la ley, que ninguna de las dos partes se vea beneficiada, ni ninguna de las dos partes contraríe o perjudique a la otra. Y muchas veces vemos que el legislador o el gobierno de turno, a través de sus políticas, lo que hace es inclinar la balanza para cierto lado de la ecuación, con lo cual desequilibra esa relación. Vamos a empezar a ver unas bases teóricas. Vemos que tenemos en la doctrina nacional a un legislador bastante reconocido e importante, como lo es Badel Madrid, en el 2014, en su libro del régimen jurídico del arrendamiento de los inmuebles comerciales, nos habla de la visión que se tiene que tener del arrendamiento, nos establece que el arrendamiento es un concepto muy amplio, con lo cual enmarca una serie de situaciones muy extensas y por lo tanto pues nosotros deberíamos de delimitarla para entender realmente qué es arrendamiento. Como veníamos anteriormente, es realmente el arrendamiento consiste en arrendar un bien inmueble, ¿sí? Y no un bien mueble, que es lo que siempre existe esa duda. Aparte nos habla de que ese contrato, como se contempla en la legislación nacional, uno contrata para sí mismo y para sus sucesores, con lo cual él establece que ese contrato no se va a resolver por el simple hecho de la muerte, por decir algo. Establece unas situaciones especiales, por ejemplo, con respecto a lo que es la venta forzosa, pero el simple hecho de la muerte no va a resolver el contrato porque vemos que queda dentro del mismo patrimonio, y es un aspecto muy importante que tocaba de él. Bermúdez J, en la interpretación de contratos y metodología jurídica, hace una apreciación muy importante y es con respecto a la interpretación que se tiene que tener del contrato. Nosotros pensamos que la interpretación es una sola, y ahí es donde nos equivocamos. La interpretación la realiza el juez, los operadores de justicia, las particulares o las partes, con lo cual cada cual que interpreta el contrato, si no se llenan los vicios, más allá de cumplir con los requisitos legales, él nos habla de llenar vicios. Si no se llenan los vicios, vamos a dejar esa voluntad a interpretación de las partes, con lo cual es muy peligroso porque realmente no estamos interpretando nada, sino estamos interpretando es lo que allí está escrito. Y por eso es que todos los contratos se tienen que interpretar de la misma manera, según este legislador, según este autor, y siempre vamos a ver que hay vacíos, y por eso él habla de llenar esos vacíos a través de la jurisprudencia, a través de lo que hemos aprendido con el tiempo, con los años, llenar los vacíos que nos deja la ley. En la siguiente lámina también vamos a ver otras bases teóricas en lo que refiere a Alcántara Carrasca, en su libro del 2016, Derecho de las Personas, Arrendadores y Arrendatarias. Es muy importante porque nos habla de los derechos y los deberes. Vemos que son muy generales, muy amplios, pero entre los principales el arrendador tiene derecho al canon, tiene derecho a que se le mantenga informado de las reparaciones, tiene derecho
tiene derecho a conservar su inmueble, ¿sí? A que se le retorne el inmueble después del contrato, y el arrendatario tiene derecho o tiene la obligación de pagar el canon, tiene el derecho de restituirse los depósitos o las fianzas, tiene el derecho de poder hacer uso y goce de ese bien inmueble libre de perturbaciones. Velázquez Restrepo, un autor colombiano, en el libro del arrendamiento de locales comerciales, es muy importante porque él pone a la luz de todos el atraso que hay en la legislación colombiana y cómo, a pesar de tener tantos años, no se ha avanzado mucho en ese sentido. Y él dice que en Colombia lo más importante es qué es lo que se lleva a cabo en ese bien inmueble, porque un bien no es un bien inmueble para uso comercial de por sí, sino es dependiendo de la actividad que se lleva a cabo en él. Es decir, que el bien inmueble no se considera comercial porque hay algún requisito, o sea, porque hay algún tipo de clasificación o hay algún tipo de, sí, se pudiese decir de clasificación por parte de la legislación, o que tenga que cumplir algún tipo de metros o algún tipo de parámetros, no, sino que es dependiendo del uso y de la actividad que se lleve en él. También vemos a Ojeda Gómez en el análisis jurisprudencial de los aspectos inquiliarios, donde nos habla más que todo es de la voluntad, es decir, Ojeda nos habla que los aspectos inquiliarios tienen que ver con la voluntad de las partes, es decir, un contrato no solamente se llena con los requisitos que están por la ley, sino es la voluntad la que se tiene que expresar allí. Por eso es que tiene que quedar muy bien delimitada para que cualquier persona que vaya a interpretarla sepa cuál es la voluntad que se quiso expresar y cómo se va a interpretar. Por último, tenemos a Martínez Ramírez en las implicaciones jurídicas de la expiración del contrato de arrendamiento de vivienda urbana y local comercial. Él también es colombiano, por eso habla de vivienda urbana y local comercial. Pero es muy importante porque él hace anuncio lo que es la expiración, y es que las partes, a pesar de que pongan en el contrato cuando terminan, muchas veces vemos que en la prórroga legal no se termina el contrato cuando las partes así lo han establecido. Vemos que si tiene más de 10 años, incluso hay una prórroga legal de 3 años. En la próxima lámina también vamos a hablar de los antecedentes, con lo cual Peña, M. y Rivero 2013, la incidencia de las regulaciones gubernamentales sobre la dinámica del mercado inmobiliario en el municipio Libertador, Estado Mérida, nos dice cómo el Estado venezolano ha venido truncando, ha venido obstaculizando, ha venido desmejorando las condiciones en ese equilibrio, en esas relaciones, con lo cual ha creado inseguridad jurídica, ha dado viviendas de más fácil acceso y ha incluso evitado el desalojo. Hay una ley incluso especial de desalojo, con lo cual lleva a que un arrendamiento se convierta prácticamente en un problema. Jensen Ramírez en el 2019, análisis y comentario del decreto de rango, valor y fuerza de ley del arrendamiento inmobiliario. Igual nos dice que el Estado venezolano, a pesar de que realiza un decreto especial, lo que hace es truncar, es obstaculizar, es crear una relación donde hay un desequilibrio y donde el arrendador prefiere muchas veces no arrendar. Badel Madrid, nuevamente, en el régimen jurídico de arrendamiento de inmuebles comerciales, nos habla de la transformación, es decir, es un proceso que se da en esa relación donde el Estado viene a hacer reivindicaciones sociales, es decir, ya no vamos a partir de la figura en donde el arrendador contrataba o iba a traspasar ese uso y ese goce al arrendatario a cambio de un precio, sino que el Estado viene a hacer una especie de transformación social para dar reivindicaciones sociales. Es decir, un Estado populista le asegura al arrendatario que no va a percibir mayores obligaciones y que va a mejorarlo en esa situación, con lo cual también va a mejorar, pero es un antecedente que tenemos para nuestra investigación. Por último, Sánchez León, en el 2017, Compendio de Derechos y Obligaciones de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda Urbana y Locales Comerciales, nos habla que en Colombia, dependiendo del tipo de actividad, como veníamos hablando, de la actividad comercial, que es la de determinar si se lleva a cabo una actividad comercial o no, nos habla de que en Colombia, en el caso de las viviendas, se lleva por lo que es el derecho civil, viviendas urbanas, y en el caso de los locales comerciales, por lo que es el derecho mercantil. En la próxima lámina ya vamos a empezar a establecer nuestros objetivos. Nosotros teníamos un objetivo general que era analizar el marco legal del arrendamiento local y comercial en el derecho civil venezolano y unos objetivos específicos. El primer objetivo específico era explicar los conceptos, explicar las nociones básicas conceptuales del arrendamiento de locales comerciales en la doctrina nacional. Y vamos a explicar qué es el arrendamiento y su regulación. Como veníamos hablando, el arrendamiento es un concepto bastante amplio, con lo cual nosotros me va a permitir leer una cita donde establece que el arrendamiento es la figura que se entiende
como el hecho en que una persona cede a otra el goce de una cosa a cambio de un precio determinado y por un tiempo cierto. Eso es lo que nosotros vamos a considerar arrendamiento. Es esa figura en la cual una persona le va a ceder a otra un derecho a cambio de un precio, de pagar un precio y por un tiempo determinado. Cuando hablamos de su regulación, vamos a ver que dependiendo de su país, vamos a encontrar diferentes tipos de regulaciones. En nuestro país vemos que se va a regular anteriormente, antes del 99, por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Vemos que hoy en día, con la nueva entrada en vigencia, el decreto con rango, valor y fuerza de ley se regula por la Ley de Regulación de Arrendamientos Inmobiliarios para el uso comercial, en caso de los arrendamientos comerciales, y la Ley de Regulación y Control para el arrendamiento de viviendas en caso, cuando hablamos de uso urbano, que hablamos en Colombia, o en nuestro caso de viviendas para uso familiar. Cuando hablamos nosotros de la naturaleza jurídica, es muy importante porque se establece una clasificación, si se quiere decir, o vamos a entender de dónde nace, de qué es el derecho que nosotros estamos hablando. Cuando hablamos de naturaleza jurídica es demasiado importante porque vemos que puede ser, dependiendo de donde lo miremos, un derecho personal o un derecho real. Se dice en la primera hipótesis que es un derecho personal porque no involucra directamente al objeto, es decir, es una relación que se da entre las partes, con lo cual no tiene elementos de derecho real. En una segunda hipótesis se habla que es un derecho real porque si en el usufructo se transmite el goce, el uso y el goce de manera gratuita y ya lo consideramos un derecho real, ahora mucho más cuando hay cantidad de dinero. Y una tercera posición que dice que es mixta, dependiendo si es escrito o no es escrito. Si es escrito es un derecho real, si es escrito es un derecho personal. Cuando hablamos de la característica, vemos que el contrato es bilateral porque se da entre ambas partes, es un contrato oneroso porque involucra cantidad de dinero, es un contrato de trato sucesivo porque se va cumpliendo a medida que pasa el tiempo, es un contrato que contractual porque se tiene que hacer, cumplir con todas las formalidades. Las clases de arrendamiento vemos que son tres. Se pueden arrendar, se puede dar un arrendamiento de servicios, de obra o de cosas. En el de servicios, pues no vamos a indagar tanto en eso porque no nos importa realmente, es el de las cosas, porque vamos a arrendar los bienes inmuebles. Cuando hablamos de los derechos y las obligaciones, ya los hablamos y los tocamos de manera bastante superficial, donde hablamos de que el arrendador tenía el derecho de cobrar su canon, el arrendatario tenía la obligación de pagarlo, de que se le restituyan las garantías y los depósitos. Cuando nosotros hablamos del contrato, el contrato es muy importante entender que es un contrato como tal, ¿sí? Es un contrato formal que tiene que cumplir con todas las disposiciones, que tiene que cumplir con todas las leyes y toda la parte legal, ¿sí? Contempla la ley. En nuestra siguiente lámina vamos a establecer lo que es nuestro segundo objetivo, que era analizar el marco jurídico o precisar el marco legal precisar el marco legal del arrendamiento de los locales comerciales en el derecho civil venezolano, que nos llevaría a entender cuál es la ley aplicable. Como lo vimos en el 99, había una sola ley para todos, ley de arrendamiento de inmuebles. Hoy en día ya se divide si son locales comerciales, cuando hablamos del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, o que es el decreto ley, o si son viviendas urbanas, cuando hablamos de la ley de regulación y control del arrendamiento de viviendas. El marco legal arrendatario, la llamada sospecha infundada. Esto es muy importante precisar porque nos dice que el legislador va a poder realizar, va a poder obviar todo lo que es el contrato y la voluntad de las partes o todo lo que es ese consenso entre sí cuando sospeche de manera, de alguna manera, que las partes o la voluntad han realizado un contrato de manera infundada, es decir, han querido engañar al legislador, han querido usar otro tipo de legislación o atenerse a otro tipo de ley para poder llevar a cabo su negocio. Es decir, puede ser que quiera usar una ley de arrendamiento de viviendas para un local comercial. Por eso, entonces, cuando el legislador tenga esa sospecha que es infundado ese contrato, va a poder obviar todo eso y aplicar la ley pertinente. Cuando hablamos del criterio para establecer los cánones, también ya lo establecimos. Dependiendo de los metros, dependiendo, incluso hubo un tiempo en el que la legislación estableció cánones para todos los edificios, lo cual perjudicaba muchísimo para todos los edificios, todos los apartamentos y todo a nivel nacional, con lo cual pues los locales más grandes se veían perjudicados, al igual que los más pequeños. Cuando hablamos de los deberes y derechos, ya por práctica legislativa, también lo dijimos en nuestra tesis, el legislador va para adelante y para atrás, no se pone de acuerdo en lo que es esta ley. Y cuando hablamos de las garantías, vemos que hay dos tipos de garantías, los depósitos y las fianzas. Cuando hablamos de depósitos son garantías reales prendarias, esos son los depósitos que vemos que nuestra ley contempla máximo 3.
Y cuando hablamos de prendas son garantías reales personales, que también son máximo 3 fianzas que se pueden realizar y que estas van a tener que ser devueltas al final de la relación jurídica. En nuestro capítulo 3, en nuestra lámina siguiente, vemos cómo se establece nuestro último objetivo, que es precisar lo que es la posición de la jurisprudencia venezolana sobre el arrendamiento de locales comerciales. Y vemos que hay unas 4 jurisprudencias muy importantes que nosotros encontramos. Y la primera jurisprudencia nos habla de que hay un procedimiento breve en una clínica que es de interés público general. Vemos que se realiza un procedimiento breve y nosotros no entendemos, o el legislador dice que no se puede realizar un procedimiento breve cuando se tiene que brindar las mayores garantías a los arrendamientos que vienen a suplir o que vienen a complementar las obligaciones de la nación, en este caso la salud. En el segundo arrendamiento nos habla de una garantía que se ha establecido con personas jurídicas que pertenecían a un grupo de empresas, con lo cual el legislador dice, no importa que sean del mismo grupo de empresas, son personas jurídicas diferentes y van a tener que responder por ello. En nuestra tercera sentencia nos habla de que la persona pide, en sus peticiones, hace peticiones contradictorias, porque pide el cumplimiento del contrato y a la vez que se pide, perdón, la resolución del contrato y a la vez que se le paguen los cánones que se adeudan. Y esto vemos que la resolución del contrato, de manera subsidiaria, se van a pagar esos cánones, pero no se puede pedir la resolución del contrato y a la vez el cumplimiento del contrato. Por eso la jurisprudencia ha establecido que tampoco pueden hacer peticiones contrarias. Y por último, la sentencia que tenemos de la Sala de Casación Civil del 2016 nos habla del retrato legal. Es decir, la norma aplicable va a ser para la cual se encuentra en el momento que se va a aplicar la ley. Es decir, cuando se dé el momento de la situación, se va a aplicar esa norma. Y no podemos ir para atrás, ni tampoco el legislador o el juez es adivino de aplicar una norma que no existe. Por lo tanto, se aplica la norma que para el momento de la situación se produjo. En nuestra siguiente lámina vamos a hablar, por último, de lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Esta parte es muy importante. Las conclusiones, vamos a ver que se tiene que dar una conceptualización básica relacionada al arrendamiento de locales comerciales, como ya lo veníamos estableciendo, entender cuáles son los conceptos básicos del arrendamiento, los derechos, las partes, establecer el arrendamiento en un contrato. ¿Qué es un contrato? El arrendamiento es un contrato, es decir, por más de que, como lo estábamos anteriormente diciendo, primero se valore lo que es la parte legal, después se valore lo que es las disposiciones, incluso el SUNDE hace sus aportes. El contrato siempre va a ser la voluntad que se establece en las partes y el legislador a partir de ello es que va a interpretar. Es de vital importancia la relación del contrato, como le estamos hablando, incluso un derecho del arrendador, del arrendatario. El marco legal es muy importante conocer a qué ley, por ejemplo, en el caso de la ley de arrendamientos, la ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, esa es la que rige hoy en día. Ya no podemos ir por la ley de arrendamiento inmobiliario porque esa ya quedó prácticamente derogada. Y el desalojo, es muy importante entender que el desalojo en nuestro país se lleva incluso por una ley especial, pero es importante para los arrendadores que se produzca este desalojo cuando no hay cumplimiento del contrato, y es lo que más miedo le da a los arrendadores hoy en día. En nuestra última lámina, cuando hablamos de las recomendaciones, esto es de manera bastante rápida, sin embargo en nuestra tesis está mucho más explicado. Las recomendaciones para mí es un punto muy importante porque nos dice qué es lo que podemos hacer para resolver este problema. Y vamos a hablar que son el dominar el contenido legal. No podemos entender y no podemos resolver un problema si no sabemos en qué nos vamos a basar para resolverlo. Entendemos que también conocer las partes que conforman la relación jurídica, esto es de suma importancia. Hablamos de que la sentencia incluso anteriormente nos decía que a pesar de que fuera un grupo de empresas, cada persona jurídica tenía su personalidad y tenía su responsabilidad, por lo tanto es muy importante saber quiénes son los que conforman la relación jurídica, porque si no, no le podemos dar proceso o curso. Por eso la jurisprudencia se expresó y dijo no, a pesar de que fueran parte del mismo grupo de empresas, cada persona jurídica es diferente y esa zapatería, en el caso de la jurisprudencia, va a responder de manera personal. El apoyo de las universidades en el área de investigación. Es una importancia entender que las universidades tienen que estar en constante formación, no tiene nada que ver que una persona ya haya sido egresada, porque vemos que las leyes van saliendo a medida, poco a poco, se reglamentan y se van viendo más especiales, por lo cual la universidad debería fomentar este tipo de aprendizaje. Y por último, la formación constante, y esto lo vemos a través de las universidades, de los foros, de las investigaciones que realizan nuestros profesores, donde constantemente nos están alimentando y retroalimentando. Muchísimas gracias, profesora María Alejandra. Espero que esté conforme con mi exposición. Quedo atento a cualquier tipo de dudas y ha sido un gusto para mí realizar esta investigación. He aprendido mucho en el proceso y entendí realmente cómo es que se adquiere y cuál es la situación jurídica de los locales, del arrendamiento de locales comerciales en nuestro país. Muchas gracias.